En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Adoramos-te, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mío y mi todo, te doy infinitas gracias porque me creaste, me redimiste y me conservas por tus sacramentos santísimos. Porque me has puesto en la Iglesia Católica y por todos los innumerables beneficios que a mí y a todo el mundo has hecho. Ves aquí, Señor mío, que todo yo y cuanto dentro de mí hay, los pensamientos, palabras y obras de este día y de toda mi vida, envuelto todo en la sangre de tu sacratísimo Hijo, te lo ofrezco y dedico por tu amor y gloria y por la salvación de mis prójimos. Quita de mí lo que te desagrada y concédeme por las entrañas de la bienaventurada Virgen, que nunca te ofenda, sino que siempre haga tu voluntad. Dame la perfección según el espíritu de la Iglesia Católica. Lléname de espiritual alegría, para que en todas partes te halle, y finalmente para que por una santa muerte merezca venir a ti. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Amén. Lo que más necesita la Santa Iglesia, y especialmente ahora en tiempo de crisis muy grave, es la gracia de Dios. Nunca olvidemos esto. Es lo que más necesita la Santa Iglesia. La gracia de Dios, es decir, el auxilio y la fuerza que únicamente Dios puede dar. Hablando de la gracia y toda la epístola de hoy, 1 Corintios capítulo 1, se trata de la gracia. Hablando de la gracia, podemos decir que quizás el punto más fundamental es: la gracia es un misterio. Siempre hay que recordar esto, porque tratamos lo mejor que podemos de explicar lo que es la gracia, pero al fin de cuentas es un misterio. ¿Qué podemos decir acerca de la gracia de Dios, que es un misterio? La gracia de Dios, recordemos, es la vida de Dios. Casi también podríamos pensar como la gracia, como el dedo de Dios. Si pensamos como si tuviera un dedo Dios, como el dedo de Dios cuando Dios toca, ahí está la gracia de Dios. Él está comunicando, transmitiendo su vida. Está uniéndonos a Él. Cuando Él nos toca con su dedo, nos está uniendo a Él. Nos está comunicando su fuerza, nos está comunicando su auxilio. Es también una de las imágenes incluso que se usa para el Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo también como el dedo de Dios. La gracia, podemos decir, es Dios que se está dando a sí mismo. Por eso decimos es la vida de Dios. Dios que nos está haciendo partícipes de su vida. Eso es la gracia. La gracia santificante. Dios está compartiendo con nosotros su vida, su fuerza, su gracia. Ahora, por esta razón, tomando en cuenta lo que es la gracia, también no olvidando lo que más necesita la Iglesia es la gracia, los tesoros espirituales más ricos que tiene la Santa Iglesia son los sacramentos. Esto debe de ser obvio, porque es por medio, también muy importante de siempre tener esto en mente, es por medio de los sacramentos que adquirimos la gracia de Dios. Si preguntamos, bueno, pues ¿de dónde recibimos la gracia? ¿Cómo recibimos la gracia? La recibimos siempre de Dios, por medio de
Jesucristo, y Jesucristo nos comunica su gracia a través de los sacramentos. La tradición cristiana, esto lo mencioné hace 2 semanas, la tradición cristiana desde el principio ha considerado los sacramentos como los canales de la gracia que brota del costado abierto de Cristo. La vida de Dios, ¿qué está brotando del costado abierto de Cristo? Sangre y agua, la vida divina, la gracia. Y los sacramentos son los canales que están transmitiendo esta gracia. Entonces, por medio de los sacramentos adquirimos la gracia de Dios, pero no nomás la adquirimos, sino también la conservamos. No nomás es cuestión de adquirir la gracia de Dios y luego ya olvidar. Eso es lo que pasa cuando papás católicos bautizan a sus hijos, se recibe la gracia de Dios, la vida de Dios, pero entonces si esos papás se olvidan de educar a los hijos en la fe y de practicar la fe, pues eso obviamente está mal. Por medio de los sacramentos adquirimos la gracia, pero también la conservamos. Hay que conservar la gracia. La aumentamos. La gracia de Dios tiene que aumentar, tiene que crecer. Entonces, por medio de los sacramentos adquirimos la gracia, la conservamos, la aumentamos, y si por nuestra culpa la perdemos, se puede perder la gracia de Dios por el pecado mortal. Por eso el mal más grande en todo el mundo es el pecado mortal. Ahí se pierde la gracia. Y si por nuestra culpa la perdemos, la volvemos a recobrar por medio de los sacramentos. Sacramento de la penitencia. Los sacramentos son misterios sagrados con los cuales Dios nos da su gracia. Y obviamente los sacramentos también son misterios porque nos están comunicando la gracia, y la gracia es un misterio. Nunca vamos a poder entender completamente la inmensidad, la riqueza de los sacramentos que nos están comunicando la gracia de Dios, la vida de Dios. Pensando en la imagen del dedo de Dios, cada vez que se celebra un sacramento, Dios está tocando esa alma. Está comunicando a esa alma su vida. Está aumentando esa gracia. Si se ha perdido la gracia, Él está restaurando esa gracia. Y entonces, nomás esto breve, lo que hemos dicho respecto de los sacramentos, que realmente son los tesoros espirituales más ricos que tiene la Iglesia, porque nos están comunicando lo más precioso, la gracia de Dios. Pues, tú entonces vas a poder entender, obviamente, si hay una crisis en la Iglesia, va a haber también una crisis muy grande en cómo se están celebrando los sacramentos. Y también viceversa. Si tú vas a una parroquia, por ejemplo, y ves cosas que están fuera de lugar en lo que se está haciendo respecto a los sacramentos, eso también te va a decir, pues aquí las cosas no están bien. Lo más importante, lo más precioso, cómo nos está tratando con suma reverencia, con fidelidad a cómo la Iglesia siempre nos ha estado transmitiendo los sacramentos, especialmente los sacramentos, así como la Sagrada Escritura. Estamos diciendo que es el tesoro espiritual más precioso de la Iglesia. No es algo para que cada quien, incluso en la jerarquía, no es algo para que cada quien esté cambiando y adaptando. Me parece que les he dicho esto en el pasado. ¿A quién se le ocurre cambiar la Biblia? Y decir, bueno, tenemos que cambiar las palabras del Evangelio de San Lucas y las palabras del profeta Isaías porque no se entiende muy bien hoy en día. Hay que adaptar la Biblia al lenguaje y a los pensamientos de hoy. Eso no tiene ningún sentido. No se puede hacer eso. Y lo mismo con los sacramentos. Los sacramentos no se pueden cambiar radicalmente. Están comunicándonos la gracia, pero por eso les digo, ahí también nomás lo menciono porque ahorita es muy obvio que tenemos una crisis muy, muy grave en la Santa Iglesia respecto a los sacramentos. Ya saben muchos ejemplos, pero ejemplos donde
Cuando el sacerdote en la confesión le está diciendo a los feligreses que pecados graves no son pecados, o que no se preocupen por los pecados, que Dios lo más es misericordioso. Siempre como católicos, y vamos a ver esto, porque voy a empezar a tratar el sacramento del bautismo. Y una de las cosas que vamos a ver en el sacramento del bautismo es como el sacramento del bautismo, fundamental al sacramento del bautismo, el primero de los sacramentos es, por un lado, la nueva vida, la vida de Dios, la vida en comunión con Dios, participando en la vida de Dios. Y por el otro lado, los dos, importantísimos, por el otro lado, la muerte al pecado. Uno constantemente tiene que estar muriendo al pecado, como un católico cristiano bautizado. Y uno tiene que constantemente estar viviendo para Dios, viviendo la vida de Dios. Y el sacramento del bautismo nos enseña que no se puede vivir para Dios, no se puede vivir cristianamente. Uno no puede estar realmente participando en la vida de Dios si uno no está al mismo tiempo muriendo al pecado. Entonces, ¿qué pasa si alguien te está diciendo no te preocupes por el pecado? Dios es misericordioso. Entonces, no se puede realmente vivir la vida de Dios. Hay muchos ejemplos de cómo hay crisis en los sacramentos. Ustedes que conocen ya un poco más de, por ejemplo, las apariciones aprobadas por la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Quito, Ecuador, comienzos del siglo XVII. Ella estaba señalando la crisis gravísima que iba a acontecer en la Iglesia en nuestros tiempos. Y específicamente estaba ella señalando crisis en cada sacramento. Apenas esta semana pasada, y nomás son ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero uno de los feligreses me dice, padre, fuimos a misa y el sacerdote nos dijo, al momento cuando se puso a proclamar el Evangelio, nos dijo que todos juntos íbamos a leer el Evangelio. Y que todos empezaron a leer el Evangelio. Y la feligrés me dice, padre, eso me pareció muy mal. A ver, pues, ¿qué está pasando? Obviamente está mal, le dije. Yo le dije, eso está pésimo. Eso está completamente fuera de lugar. Y es porque, a fondo, es porque ya no se aprecia, ya no se conoce lo que es la misa, lo que es sagrado, lo que es de Dios. Ya no se cree que realmente son cosas preciosísimas donde se está comunicando la gracia. En el Evangelio, este es el culmen de la liturgia de la palabra. Es el momento más solemne donde estamos escuchando la palabra de Dios. Pero no nomás es que estamos escuchando una palabra escrita, es que realmente, y aquí estamos ya entrando en el misterio, todos los sacramentos son misterio, es que realmente cuando se está proclamando en particular el Evangelio, místicamente es Cristo el que nos está hablando. Él nos está dando sus enseñanzas. Él nos habla, no cualquiera. Y por eso el sacerdote que en la misa actúa en la persona de Cristo, Él es el que proclama el Evangelio. Ahora, también, no para entrar en detalle, también el diácono, pero por lo mismo, él ya es también configurado a nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que es Cristo el que está también comunicándonos su palabra, sus enseñanzas, su persona. Y al escuchar, no olvidemos también esto, al escuchar el Evangelio con fe y cuando se está proclamando el Evangelio con devoción, van a notar en el rito antiguo que el sacerdote, esto también ya se quitó, es muy breve en la misa nueva. En el rito antiguo el sacerdote está haciendo una oración profunda antes de proclamar el Evangelio, pidiendo la ayuda de Dios, la gracia de Dios, el auxilio de Dios, para que Él pueda proclamar. Le está diciendo, Señor, purifícame, para que pueda yo dignamente proclamar tu santo Evangelio. Esto es algo sumamente sagrado. Hasta el sacerdote se tiene que estar purificando antes de proclamar el Evangelio. ¿A quién se le ocurre que, a ver, todo mundo vamos a rezar juntos el Evangelio? Ya no saben lo que está pasando aquí. Y todo eso es porque también es preparación, porque Cristo va a comunicar la gracia. Es lo que está pasando cuando se proclama devotamente el Evangelio y cuando se recibe devotamente el Evangelio con fe. Se está comunicando la gracia, la vida de Dios.
Y eso es algo muy sagrado. ¿Cómo vas a tú poder creer en eso? Una de las maneras en que la iglesia te ayuda a creer en eso es con toda la solemnidad ritual que tiene el Evangelio. Como les digo, únicamente es el sacerdote que proclama el Evangelio. En las misas solemnes del rito antiguo, hasta el diácono que está proclamando el Evangelio, él, nomás para que se muestre, aunque él lo está proclamando, antes de proclamar, él va para pedir la bendición del obispo. Y es un rito muy solemne. El obispo bendiciendo al diácono, preparándolo, ayudándolo para que pueda proclamar el Evangelio. Y luego después del Evangelio, el diácono solemnemente, en procesión, con las velas, están ahí presentes todo. Él lleva el evangeliario al obispo y el obispo besa el Evangelio. Me estoy desviando aquí un poco, pero todo esto es nomás tratando de mostrarles, miren, y esto nomás es un ejemplo muy pequeño de abusos que lo que está ocurriendo en la Santa Misa, y esto, como les digo, acaba de suceder. El sacerdote diciéndole a todo el mundo, vamos todos a leer el Evangelio. Ahora, siempre como les he dicho, tenemos que tener mucho cuidado. No se trata principalmente de andar de fijones o juzgando o criticando o condenando a los que no saben. Pero lo que sí tenemos que hacer es reconocer la gravedad de la situación. Que tenemos tantas pobres almas que muchas de ellas menos o más culpables, no sabemos, pero muchas almas que no tienen idea de lo que está pasando y están haciendo estas atrocidades en la misa y en la celebración de los sacramentos. ¿Qué es lo que está pasando a nuestra iglesia? Y es para que nosotros nos esforcemos para responder lo mejor posible, para ser fieles a los sacramentos, fieles a la iglesia, y también reconocer, realmente estamos en una crisis muy grave. Ahora, entonces, el bautismo es el primero y el más necesario de los sacramentos. Primer sacramento, bautismo, es como la puerta a todos los demás sacramentos. Es el primero y el más necesario de los sacramentos, y en el bautismo es cuando por primera vez recibimos la gracia. Es ya la puerta a la gracia, a la vida de Dios. Es cuando recibimos la vida de Dios. Por eso, a través del bautismo se dice que ya con el bautismo somos hijos de Dios. Ya le pertenecemos a Dios. El punto aquí es que recibimos la gracia y recibimos el carácter de cristianos. Todo eso lo vamos a ir explicando aquí ya un poco más. Pero ahorita nomás lo que quiero subrayar esta mañana es, empecemos a considerar la relación, porque las dos cosas van muy juntas, la relación entre el bautismo, sacramento del bautismo, y la gracia, el misterio de la gracia. Porque más que nosotros podemos empezar a apreciar esto, bautismo y el misterio de la gracia, pues más también vamos a poder apreciar todos los demás sacramentos que nos están comunicando la gracia de Dios. Vamos a poder ir más y más valorando las dos cosas, valorando por un lado los sacramentos, porque son los canales de la gracia, y también dándonos más y más cuenta de lo grande que es la gracia, que siempre los sacramentos están refiriendo a la gracia de Dios. Todos los símbolos en los sacramentos, en una manera u otra, nos están llamando a la fe, a creer en la gracia de Dios que es invisible. Por eso una de las definiciones clásicas de los sacramentos es que un sacramento es un signo visible de una gracia invisible que se está dando al alma. Y siempre entonces en los sacramentos no nomás nos podemos quedar en el nivel de lo visible. Siempre tenemos que estar pasando a considerar, bueno, estos signos que vemos en los sacramentos nos están llamando a la fe para creer en la gracia de Dios, que es invisible. Y siempre recordemos la gracia de Dios, un gran misterio, algo asombroso, Dios tocando nuestras almas. Está floreciendo la vida eterna, la vida de Dios, se está fortaleciendo, está creciendo, esa fuente, como también habla nuestro Señor Jesucristo, me parece que es en Juan capítulo 4, ahí con la samaritana, en el pozo, todo también eso, todo que ver con la vida de la gracia, como habla de fuentes de agua viva que van a estar brotando, saliendo y llevando hacia el cielo, lo que es la gracia. Entonces vamos a también querer ver
esta conexión, bautismo, el misterio de la gracia. Veamos rapidito ahorita nomás lo que nos dice el catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo respecto al bautismo? La pregunta en el catecismo es, ¿cuáles son los efectos del bautismo? Escuchemos la respuesta que nos da el catecismo. Nos explica todos los efectos del bautismo, grandes efectos, y tienen que ver principalmente con la gracia de Dios. Esa es la respuesta del catecismo. El sacramento del bautismo confiere la primera gracia santificante, por la que se perdona el pecado original y también los actuales, si los hay. Remite toda la pena por ellos debida, imprime el carácter de cristianos, esto ya nunca se pierde, nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos de la gloria, y nos habilita para recibir los demás sacramentos. Hoy, como nomás para introducción a todo esto, recordemos, en el sacramento del bautismo recibimos la vida de Dios. Comienza en nuestras almas la vida de Dios, lo más precioso, el tesoro más grande que puede existir, y como lo acabamos de escuchar en lo que nos dice el catecismo, la respuesta del catecismo primero nos dice de cómo en el bautismo, recibiendo la gracia santificante, recibimos perdón de todos los pecados. Obviamente comenzando con el pecado original. También todas las penas debidas al pecado, perdonadas. Y luego nos habla de lo que es la gracia, hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de Cristo, de su cuerpo, la Iglesia. Vean aquí cómo tenemos lo que les dije antes, muerte al pecado, vida de Dios o vivir para Dios. Fundamental al bautismo y fundamental a todos los sacramentos. Rapidito aquí, nomás vamos a concluir, les voy a nomás recordar del comienzo del rito del bautismo. Y luego una palabrita respecto a las lecturas de hoy, porque tienen mucho que ver con el bautismo. Miren, este es el comienzo del rito del bautismo. Estamos hablando obviamente del rito antiguo. El rito del bautismo comienza afuera de la iglesia, porque está mostrando claramente ahorita para la criatura que no es bautizada, no tiene vida. Está fuera de la casa de Dios, está fuera de la salvación. Entonces el sacerdote le pide al niño, a la criatura. Los padrinos están respondiendo en nombre de la criatura. El sacerdote lo primero, el nombre, póngale que el nombre es Juan. Juan, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Los padrinos responden, la fe. El sacerdote, ¿qué te da la fe? Le está preguntando a la criaturita. Padrino, la vida eterna. Y ahí vemos qué es lo que va a pasar aquí. Se está pidiendo la fe para que se pueda tener la vida eterna. La vida de Dios, vivir para Dios. Y entonces noten lo que el sacerdote dice, el comienzo del sacramento del bautismo le va a decir a la criatura lo que es vivir la vida de Dios, vivir en la gracia de Dios. Dice, si quieres pues entrar en la vida eterna, digamos, entrar en la vida de Dios, guarda los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la vida del cristiano. Y luego lo que hace, muy impresionante en el rito antiguo, sopla 3 veces el sacerdote sobre el rostro de la criatura. Y sopla 3 veces en forma de cruz. Le dice, sal de este niño, espíritu inmundo, y cede lugar al Espíritu Santo Paráclito. Muerte al pecado. Lo que es. Sal de esta criatura por el poder del Espíritu Santo, el mal, el diablo. Cede lugar al Espíritu Santo Paráclito. Cede lugar a la vida, muerte al pecado, vivir para Dios. Y luego ya le hace la señal de la cruz en la frente al niño. Y dice, recibe la señal de la cruz en la frente y en el corazón. Acepta la fe y sus divinas enseñanzas y vive de manera que pueda ser en adelante templo de Dios. Viva la vida de Dios, viva como templo de Dios. Y ahí estamos viendo, y ese es nomás el comienzo.
Riquísimo todo lo que está sucediendo en el sacramento del bautismo. Y ahorita no tenemos tiempo, pero todo esto que les acabo de decir, todo esto, básicamente, ahora unas de las palabras de vivir los mandamientos todavía se preserva, pero básicamente todo esto se ha eliminado en lo nuevo. Estamos hablando, sigo diciendo, de problemas gravísimos. Rapidito nomás, una palabra respecto a las lecturas. Las lecturas que acabamos de escuchar hoy y también la epístola del domingo pasado, profundamente nos están hablando del bautismo y de la gracia. La lectura o la epístola del domingo pasado, 17º domingo después de Pentecostés, fue de Efesios 4 del 1 al 6. Repásenlo, Efesios 4 del 1 al 6, porque aquí lo que comienza San Pablo a decir es, dice, hermanos, ruégoos yo que viváis cual conviene a la vocación a que habéis sido llamados. Básicamente Pablo está diciendo, exhortándolos y exhortándonos, vivan fieles a la gracia que recibieron en su bautismo, y luego empieza a explicar un poco lo que significa eso. Y luego ya un poco después dice, uno solo es el Señor, uno la fe, uno el bautismo. Ahí está el resumen del catolicismo. San Pablo habla de tres cosas que son una cosa sola e incluye el bautismo. Dice, uno solo es el Señor, uno es Dios, un solo Señor, una sola fe, la verdadera fe católica, para que no caigamos en la tentación de pensar, que muchas diferentes religiones y cada quien cree en Dios. No hay nada que cada cree en Dios. Es una sola fe, es una sola religión verdadera. Entonces en la epístola del domingo pasado, San Pablo, un solo Señor, una la fe, uno el bautismo. Todo comienza en el bautismo. No puede haber una fe, creer en un Dios, creer en la verdadera fe, si no somos fieles a nuestro bautismo. Mucho más que se podía comentar, pero no lo voy a hacer porque ya estoy por terminar. Nomás una palabrita en la epístola de hoy y del evangelio de hoy. En la epístola de hoy, noten cómo comienza la epístola de hoy. Empieza San Pablo, lo acabamos de escuchar, 1 Corintios capítulo 1, dice, hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. Pues, ¿cuál gracia? Eso es el bautismo. Ahora, muchos otros, porque también ya en el bautismo es la puerta a todos los sacramentos, también la puerta a todas las otras gracias que Dios nos va a dar. Pero allí la referencia es clara, que allí, primero que todo, el bautismo. San Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, y siempre doy gracias a Dios porque han recibido la vida divina, son cristianos, ya pertenecen a Cristo, ya son de Él. Y por eso en todas sus epístolas lo que Él está haciendo es exhortándolos a que vivan fieles a esa vida de Dios. Y por eso siempre está Él también. Pablo habla mucho del pecado también, diciendo, este es el pecado, estos no van a recibir la vida eterna, esto es pecado porque tenemos que morir al pecado, esto no es de Cristo, esto no es de Dios, esto no es de la fe, esto no es del bautismo. Ya pueden seguir leyendo lo demás, pero ya, lo que continúa también en la epístola está desarrollando un poco más esa gracia del bautismo. Y finalmente, el evangelio de hoy, Mateo capítulo 9, ¿qué es lo que pasa? Nomás recuerden, Jesús sana a un paralítico, uno que está enfermo, uno que no puede caminar. Pero es muy claro en el evangelio de hoy que más que eso, le está perdonando los pecados. Y porque allí se escandalizan cómo puede perdonar Jesús los pecados, Cristo les dice, ¿qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero nomás recuerden aquí, lo que se está tratando principalmente es el perdón de los pecados. Y la imagen también de eso es algo que sucede realmente, una sanación física, resucita, por decir el paralítico, a una vida nueva. Ya puede caminar, es un hombre nuevo. Físicamente se manifiesta eso, pero principalmente en lo espiritual, porque hay muerte al pecado, sus pecados son perdonados, ya es un hombre nuevo. Eso es bautismo.
Es precisamente lo que debemos de nosotros ser como cristianos, y es lo que sucede en el bautismo. Morimos al pecado para vivir para la vida y luego ya podemos caminar como cristianos. El que no es bautizado no puede andar como un cristiano, puede andar naturalmente o físicamente, pero no está caminando como cristiano con la vida de Cristo. Y ahí, como les digo, perdón de los pecados, muerte al pecado. Obviamente, también se aplica muy bien al sacramento de la confesión, otro sacramento. Pero estemos atentos a que aquí también vemos muy claramente referencia al bautismo, a la vida de la gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.